Entre citas, un ciclo de encuentros con distintos colegas, practicantes de psicoanálisis, y que además se animan a dejarse decir en su escritura. En cada programa nos visitará un invitado diferente, con quien podremos compartir un momento de diálogo sobre temas de actualidad para el psicoanálisis. En Entre citas es nuestro anhelo desplegar en el diálogo un decir nuevo sobre aquello que ya fue dicho, sobre lo que fue escrito y sigue dando que hablar. Buenos días, nos encontramos nuevamente en Entre citas. Hoy nos visita desde Mendoza Juan Manuel Martínez. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Viene a presentarnos su libro Lacan, el concepto de transferencia en los escritos. Primeramente quería mencionar algo respecto del título del libro, ¿no? Sí. En tanto es un recorte, un recorrido que vos haces por los escritos de Lacan y tomás la transferencia como un concepto, digamos, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a ese título, a resolverlo de esa forma? Es una muy buena pregunta. El texto es el resultado de la transcripción de un curso que yo di en el año 2015, Ajá. que se llamó precisamente el concepto de transferencia en los escritos de Lacan. Si te das cuenta, la intención mía en ese momento y todavía ahora con el libro era tratar de mantener el margen lo más acotado posible, ¿no? Entonces la idea era el concepto de transferencia en los escritos de Lacan. Ajá. La idea era poder articular diferentes escritos que en general se toman, que se pueden leer aislados, que ni siquiera necesariamente tendrían que leerse en orden, por ejemplo, y utilizar un concepto que los atravesara a todos y de esa forma ir anudándolos. Bueno, el resultado ustedes juzgarán si vale la pena o no. Uh-huh. Algo que me atrapó apenas lo vi fue el diseño de la tapa. ¿Cómo fue que lo pensaste? ¿Cómo elegiste las imágenes? Bueno, es interesante esa pregunta porque desde que arrancamos este proyecto de pensar el psicoanálisis, de ponerlo en cuestión, de analizarlo y de criticarlo también un poco a veces, surgió la intención de hacer un proyecto un poco por afuera, ¿sí? Que gente que se interesara en las cosas que yo tenía para contar y yo contarlas directamente a ellos. Entonces siempre ha sido un proyecto independiente. Lo fue cuando empezaron los primeros cursos, lo fue cuando empezó la Facebook fanpage de Facebook, lo fue cuando empezó el canal de YouTube y no queríamos que este libro fuera algo diferente. Ajá. Entonces nosotros nos encargamos estrictamente de todo lo que tenía que ver con la edición y con la distribución. No te voy a mentir, la verdad es que en muchos niveles ha sido un proceso complicado, sobre todo en lo que tuvo que ver con, por ejemplo, hacer llegar el libro a colegas de otros países o de puntos diferentes de la misma Argentina, pero me parece que ha valido la pena. Y bueno, el diseño se hizo exactamente igual. Lo hicimos con gente que quiso ayudar, lo fuimos haciendo entre nosotros, lo fuimos haciendo de a poco, y la imagen fue propuesta por una de estas personas y me parece que quedó genial. Me encanta la idea del velo sobre los ojos. Creo que es una imagen fuerte que me parece que de cierta forma, un poco artística quizás, diagnostica un problema que hoy tenemos en psicoanálisis. Uh-huh. Contundente la imagen. Sí, sin duda. Durante el libro vos vas trabajando un contrapunto, ¿no? de lecturas sobre el concepto de transferencia, recortando cuestiones de la lectura de los textos de Freud, sí, y puntualmente de los escritos de Lacan, ¿no? Ajá. Marcando encuentros y desencuentros puntuales. Puntualmente los desencuentros que Lacan retoma de aquellas situaciones puntuales de Freud, ¿no? En los historiales. Sobre todo los historiales. Sobre todo los historiales, y el de Dora puntualmente, ¿no? Sí. Y recortás una cita que a mí me llamó mucho la atención, que la verdad no la había tenido en cuenta, que decís que, bueno, que Lacan menciona la transferencia como una emboscada, ¿no? Donde el paciente intenta hacernos partícipes, al analista, ¿no? De su mal. Y propones ahí tomar la abstinencia como una abstinencia técnica. Sí. ¿Querés contarnos un poquito de esto? Sí, para mí ese, como bien lo decís, es un espíritu que se desarrolla a través de todo el libro. Una contraposición entre lo que para mí son dos teorías diferentes. No creo que ninguna sea mejor que la otra, más allá de que yo elija una. Y creo que es este punto que vos señalás es precisamente un punto de encuentro. ¿En qué sentido? En el sentido de que me parece que
a medida que Freud va desarrollando sus descubrimientos en psicoanálisis, o como a mí me gusta llamarle sus inventos en psicoanálisis, se va dando cuenta que esa herramienta que posteriormente se convertirá en una herramienta fundamental para echar a andar la técnica psicoanalítica, al mismo tiempo al inicio se presenta como un gran problema, como una piedra en el camino, ¿no? Entonces me parece que la abstinencia técnica en Freud y, por ejemplo, en el capítulo que trabajo en eso en Lacan, tiene una función muy clara y es tratar de ayudarnos a mantener el camino lo más despejado posible, ¿sí? Es decir, si nosotros partimos con la idea de que el paciente tiene, casi por función técnica, tratar de introducirnos en el mal que le aqueja, nuestra postura frente a eso tiene que ser medianamente inteligente, ¿no? Y creo que la propuesta freudiana es tratar de ver si una propuesta inteligente a eso puede ser abstenerse técnicamente. No porque, como se dijo en los años 60, por ejemplo, los psicoanalistas fueran fríos o no nos importaran los pacientes, como nos criticaron los humanistas que venían de nuestro propio movimiento y se pasaron a otro. Sino más bien porque tiene una función estrictamente técnica. Es decir, nosotros sabemos que aunque lo queramos mucho, si cometemos el error de quererlo demasiado, como dice Freud muchas veces y como dice Lacan en una cita en el libro, podemos tropezar precisamente con esa trampa que nos ha sido puesta. Me parece que nuestra actitud en ese sentido es mucho más inteligente. Es la de conocer que la trampa está planteada y jugar con eso. Claro, ahí sería también esta cuestión, ¿no?, el famoso manejo de la transferencia. Digamos. Claro. No es quedar por fuera de la transferencia, sino no habría análisis. Exactamente. Yo a veces a los alumnos les digo una frase que quizás pueda funcionar como un ejemplo. La clave del problema transferencial es ver si uno puede ser lo suficientemente valiente para meterse a nadar, pero lo suficientemente inteligente para no ahogarse, ¿no? A todos aquellos que dejan por fuera la cuestión transferencial, por ejemplo, podrían ustedes buscar en referencias cinematográficas o incluso de series de Estados Unidos, y ahí vas a ver claramente cómo allá la cosa funciona, que cuando la paciente se enamora del analista, ese tratamiento se interrumpe. Eso jamás podría ser psicoanálisis, ¿no? Porque el tratamiento empieza cuando la paciente se enamora del analista. La clave es si el analista tiene la inteligencia para poder sortear ese problema. Entonces, como digo, tirarse al agua, porque si no te tirás tampoco vas a curar a nadie. Tirarse al agua, pero ser lo suficientemente inteligente como para no ahogarte ahí. Cuando vos retomás esto, digo, porque también se puede malentender esta inteligencia del analista. Creo que no apuntás a una cuestión académica. No, para nada. No, a una capacidad de inteligir. Exacto. O sea, a una capacidad de pensar, que no tiene nada que ver con la formación académica. De hecho, a veces es inversamente proporcional. Es una cuestión esto de la formación del analista, ¿no? Es un problemón. Para mí, si vos me preguntás qué tema me ha apasionado a lo largo de todos estos años y me sigue apasionando, es ese problema. Para mí, te diría que es casi el problema que nosotros tenemos como disciplina estructural, más allá de que por dentro de nuestra disciplina tengamos muchos problemas de índole teórico, por supuesto, eso funciona así y funciona así en muchas disciplinas, pero si hay algo que caracteriza como nuestro error principal es que todavía no podemos dar en la clave de saber qué es lo que forma un analista, ¿no? Y es un problema que siento que hay que seguir atacando. Por supuesto que una de las respuestas fue la formación académica del analista. Bueno, no lo resolvió. Por supuesto fue otra propuesta, la del análisis personal del analista. Tampoco lo resolvió, ¿no? Otra de las formas que se trató de resolver el problema era quizás la lógica de la supervisión. Bueno, tampoco funcionó del todo, ¿no? Entonces me parece un problema apasionante. Las tres patas que menciona Freud, sí. Que también se escucha hoy en día la experiencia, ¿no? Como si uno atendiera una cantidad vasta de pacientes, entonces sabe lo que es ser un analista. Es realmente engañosa esa idea, ¿no? Porque la experiencia... Primero que la experiencia, por ser algo de los sentidos, por ser algo del cuerpo, es estrictamente individual, ¿no? Entonces, con algo individual, ¿cómo hacemos para pasarlo a un carácter general que pueda dar a entender cómo se forma el analista? No cada uno de nosotros en particular, ¿no? Y segundo, es engañoso porque uno se puede pasar 60 años haciendo cualquier cosa. Claro. Yendo más al tema puntual de lo que es la transferencia, sí. Lacan dicta un seminario, el seminario 8,
referido a la transferencia. Después, bueno, el nombre fue más corto, fue la transferencia, pero es más largo, ¿no? Su disparidad. Y 3 años después lanza un seminario cuyo título es Los 4 conceptos fundamentales, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo pensás ese movimiento de Lacan siendo la transferencia la herramienta princeps, podría decirse, del psicoanálisis para establecer un análisis, ¿no? Es una muy buena pregunta. Me parece que tu pregunta apunta a un problema que también tenemos en psicoanálisis, que es el problema epistemológico. Me parece que la articulación del seminario 8, aunque es realmente interesante y como mínimo tendríamos que decir novedosa, por toda la articulación que hace con Sócrates y por todos los planteamientos críticos que tiene hacia Freud, incluso hacia Breuer también, es una lectura realmente interesante, pero no resuelve un problema que creo que está diagnosticado por Lacan en ese periodo que vos destacás muy bien, que es el problema de los fundamentos. Es decir, así como hoy nosotros discutimos qué forma o qué no forma un psicoanalista, también tenemos un problema que está de fondo, ese problema, que es el problema de qué es el psicoanálisis, ¿no? También. Entonces, pienso que el psicoanálisis en los años 50, 60, un movimiento que venía teniendo mucha fuerza en Europa, que cada vez se desperdigaba más por el resto del mundo, que estaba caracterizado por el surgimiento de subescuelas, ¿no? Un problema que a Freud le tocó muy poquito, por suerte. En esa época, por lo menos, la cosa estaba más o menos clara. Si Freud te quería, eras psicoanalista. Si Freud no te quería, no lo eras. Sé que es un planteamiento tiránico, pero por lo menos estaba bastante claro. Con la muerte de Freud nos viene heredado este problema de, bueno, ahora, ¿qué va a ser el psicoanálisis? ¿No? Y me parece que el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales, o fundamentos, como se llamó en francés, apunta a ese problema epistemológico, tratar de dar cuenta de cuáles son los conceptos que funcionan como entes regidores a nivel teórico del psicoanálisis. Por eso creo que la transferencia queda por fuera. Ajá. Porque el movimiento técnico de la transferencia está muy bien desarrollado en el seminario 8. Es decir, si uno toma un par de textos de Lacan y lo complementa un poco en ese seminario, más o menos te da cuenta de cómo opera la transferencia como entidad técnica dentro del dispositivo clínico de un psicoanalista. Pero eso nunca te explica cuáles son los fundamentos del psicoanálisis como teoría. Claro. Me parece que el giro del seminario 11 es tratar de ver si podemos, más allá de si vos sos kleiniano, winnicottiano, bioniano o lo que seas, o freudiano o lacaniano, dar cuenta de cuáles son los 4 conceptos que rigen como fundamento el psicoanálisis. Bueno, después de haber leído el libro, traigo una cita que me parece súper interesante para poder ampliarla, que dice lo siguiente. La transferencia es un concepto que se ha mostrado a prueba de toda teoría vulgar, que ha tratado de utilizar la palabra para designar algo distinto que aquello con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Refiriéndote a los analistas. Claro. ¿Cómo lo puedes explicar o explayarte un poquito más respecto de esto, ¿no? De que la transferencia no quede en una encerrona teórica solamente? Sí, exacto, pero es que ahí está el movimiento principal, que es realmente problemático. Que la transferencia no quede en una encerrona teórica, ni que tampoco caiga en una vulgarización práctica, ¿no? Yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos como disciplina. Me parece que a lo que apunta la frase es que Lacan lo que trata de decir es que por su nobleza dialéctica, por su característica dialéctica, la transferencia resuelve este problema en el que ha tratado de ser metida. Es decir, tratar de llevarla a lo concreto del concepto, a la utilización vulgar en el sentido de vulgo, ¿no? El que puede hacer la gente, los legos, como les diría Freud, por fuera de nuestra disciplina, para reducirla a características, por ejemplo, en el orden de la repetición, en el orden del amor, y explicaciones que siempre terminan siendo caducas cuando uno las compulsa con la obra de Lacan. Entonces me parece que la cita que destacás a lo que apunta es a la robustez del concepto. Ese quizás es el mérito. Si vos me preguntaras, ¿cuál es el mérito para que tu libro fuera sobre ese concepto? Me parece que el mérito de la transferencia es la robustez. Y esa robustez, que por supuesto, a ver si logro ser claro con esta idea, la robustez no está centrada en la unicidad esencial del concepto, sino en la forma dialéctica que sostiene. Y eso la hace realmente muy fuerte, porque como está siempre en movimiento, es muy difícil que la termines de golpear. Claro,
digo, el título, incluso digo, el recorrido que haces y el título del libro traen esta cuestión de ruptura justamente eso, ¿no? Porque uno rápidamente dice concepto de transferencia y piensa en sustancializar o definir, bueno, la transferencia es esto. Todo y vos vas buscando en los diferentes escritos las distintas vueltas que hace Lacan respecto de este término, ¿no? De esta noción. Sí, nadie lo había dicho mejor. Ese es el movimiento. Ajá. Eso que en apariencia la vacía de sentido sustancial, por otro lado le mantiene su fuerza dialéctica. Bueno, hablando de la dialéctica, hay uno de los capítulos que vos tomás citas, ¿no? del escrito Intervención sobre la transferencia. Sí. Hablás un poco de esta dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y pones justamente la transferencia como esta situación dialéctica que se da entre analizante y analista, podríamos decir, ¿no? Que en un poco, tanto en el prólogo, pero también vos después lo decís, hay analista en tanto haya analizante ahí, ¿sí, no? Y bueno, justamente a partir de esto, de una cita de Lacan que habla de la transferencia como este concepto que ubica las errancias, pero también es la orientación del analista, ¿no? Este motor y obstáculo también, ¿no? Y hay una cita que culmina así, ¿no? También hablando de esto, de qué es el error y el obstáculo y la orientación, dice, y el mismo valor para llamarnos, a los analistas, ¿no? Al orden de nuestro papel. Claro. Es decir, un no actuar positivo con vistas a la ortodramatización de la subjetividad del paciente. ¿Podrías desarrollar un poquito esta...? Sí, tu pregunta comprende dos preguntas. Voy a empezar por la primera y después vamos a la frase, si querés. Me parece que la propuesta dialéctica que opera a lo largo de toda la obra de Lacan y que desde mi punto de vista él toma del curso al cual asiste con Kojev sobre la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, termina teniendo obviamente también su influencia en el concepto de transferencia. Ajá. Entonces, para mí, esto que vos decís, lo decís medio al pasar, yo sinceramente he batallado mucho para que algunos colegas lo acepten. Ajá. Es decir, que no hay una entidad per se de psicoanalista, sino más bien una función dialéctica del mismo, que precisamente por ser dialéctica no operaría nunca si no tuviera un paciente o un sujeto del inconsciente con el cual trabajar, ¿no? Entonces, el primer detalle para mí, que me parece realmente interesante de este texto de Lacan que vos mencionás, es que se la pasa todo ese escrito analizando cuál fue el problema de Freud en el análisis con la señorita Dora. Además de eso, analiza todo el caso en función de movimientos dialécticos, ¿no? Aseveraciones de la verdad e inversiones dialécticas por parte del analista. Y cómo una genera otra, y cómo el tratamiento se estanca cuando el analista es incapaz de volver a plantear una subversión a esa verdad planteada por el paciente, ¿no? Como diagnóstico final tenemos que el problema lleva a Freud a que se interrumpa el caso Dora. Entonces, un poco lo que yo digo en ese texto es que Lacan y Freud coinciden en un punto y difieren en otro. Coinciden en el punto de que el análisis de la señorita Dora se interrumpió por un error de Freud. Solo que no coinciden en cuál es ese error, ¿sí? Para Freud, su error fue no haber visto la transferencia, que para él será la gran enseñanza del caso Dora. Para Lacan fue precisamente ponerse demasiado en ese lugar transferencial. Mientras Freud creía que Dora lo ponía ahí, Lacan cree que en realidad Freud se pone ahí demasiado. Y eso lo lleva a Lacan a una conclusión que a mí, desde que empecé a leer los escritos, me pareció absolutamente genial, que es relacionar a la contratransferencia del analista como la causa de la transferencia en el paciente. A mí eso me pareció brutal, porque yo me acuerdo desde mis primeros inicios kleinianos, a nosotros nos enseñaban precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, el paciente presenta, repite, establece cuestiones transferenciales, como lo encontrarán quizás en el primer capítulo, y luego nosotros tenemos sensaciones, ideas, afectos en relación directa y por efecto a esa transferencia, que por ende llamaremos contratransferencia. Bueno, Lacan vuelve una vez más a hacer lo que siempre ha hecho, y es invertir dialécticamente las cuestiones y decir, no, muchachos, la transferencia surge cuando ustedes tienen demasiada contratransferencia. Y para colmo, contratransferencia significa básicamente ignorancia. Entonces, cuando la ignorancia del analista
impide que él pueda plantear una inversión dialéctica, el efecto que terminamos teniendo es la transferencia. Y te voy a hacer una confesión. El título original después, bueno, por sugerencia de algunos colegas lo cambié, pero el título original de ese capítulo, y me voy a dar el gusto de decirlo, era precisamente la transferencia como brújula. Ajá. ¿Por qué? Porque me parece que el planteamiento que hace Lacan es, ustedes pueden usarlo como un instrumento diagnóstico del proceso. O sea, si la transferencia está apareciendo, es porque hay una detención dialéctica, es porque hay un empantanamiento dialéctico del tratamiento. Entonces, no hay problema, siempre pueden salir de eso con una interpretación. La interpretación es falaz, porque interpreta sobre cosas que no existen, pero tiene una funcionalidad muy importante, y es volver a echar a andar el movimiento dialéctico. Hay uno de los capítulos que vos nombrás la res analítica. Sí. Contanos un poquito. Bueno, para mí la intención de ese título era jugar un poco con el problema de las sustancias, ¿no? Lo que yo trataba de decir es como, así como hay cosas que dan cuenta de lo más esencial, por ejemplo, de la política, de la cosa política, digamos, de la res política, como se decía en la Grecia antigua, también hay cosas que dan cuenta de la existencia de la cosa analítica, ¿no? La res analítica como tal. Y lo que trato de desarrollar en ese capítulo es una de las propuestas que da Lacan del concepto de transferencia, es decir, el concepto de transferencia es lo más apegado, lo que mejor da cuenta de ese fenómeno, de la res analítica, de la cosa analítica. Entonces, si algún día nosotros queremos pensar cuál es un horizonte clínico que nos diferencie de otras disciplinas, sí, que las hay muchísimas, es precisamente el trabajo con la transferencia, ¿no? Y trabajo con la transferencia significa dos cosas: meterte a la pileta y también salir lo menos mojado que se pueda. Ajá. Claro, está esta cuestión, ¿no?, de interpretar en transferencia la transferencia, y uno empieza también ahí como las digresiones típicas del lenguaje, lo lleva a uno a hacer una lectura distinta, ¿no? Exactamente. Y bueno, también pensaba esto, ¿no?, un poco para ir concluyendo, Sí. lo que veníamos hablando en un inicio, de la formación del analista, de esto de qué es ser un analista, nos lleva a preguntarnos por qué es el psicoanálisis en sí. Y en esto de la dialéctica un poco, ¿no? De que, bueno, el analista se dice que es una función, ¿no? Digo, también pensar al analista como un significante en algún punto, ¿no? Porque si el sujeto es representado por dos significantes, entonces el analista como función cumple una función significante, frente a otro significante uno puede pensar también en el escrito de exposición, la propuesta que hace Lacan, en donde arma el algoritmo de la transferencia, ¿no? Significante cualquiera, significante de la transferencia, ¿no? Paciente, analista y analista como función. Esta cuestión que vos venís nombrando como la dialéctica. Si no hay analista, si no hay analizante, no hay analista, ¿no? Entonces, todo el tiempo es de a dos, pero hay un solo sujeto. ¿Cómo? Es una muy buena pregunta. En realidad, me parece que lo que sucede es que Lacan toma posición en un conflicto que lleva 3.000 años, y es el conflicto que podríamos resumir casi responsablemente, Parménides Heráclito. ¿Sí? Es decir, si el ser es en sí y no es mutable, porque siempre lo que es y lo que no es, y por ende el ser es el mismo, inmutable, o si el ser es un efecto de la dialéctica, es decir, que uno puede y no puede bañarse dos veces en el mismo río. En el sentido de que es el mismo río, porque, por ejemplo, tiene el mismo nombre, sigue siendo el Río de la Plata, pero al mismo tiempo el agua que lo conforma no es la misma. Entonces, en un sentido, uno se mete en el Río de la Plata y al mismo tiempo no, dos veces en él, ¿no? Ese problema epistemológico no tiene respuesta, no ha tenido respuesta todavía, y en realidad no sé si alguna vez lo va a tener, y tampoco sé si eso es lo más importante. Me parece que lo más importante es que nosotros tomemos posición frente a eso. Y yo siento que Lacan, haciendo este tipo de referencias, toma posición. Toma posición, Lacan lo llega a decir abiertamente en algunos textos, Parménides está equivocado, Heráclito tenía razón, ¿no? En el sentido de que si hay algo que es por la naturaleza del significante, solo puede ser así como vos lo describís. Ser y no ser al mismo tiempo. Porque si su existencia, si el sujeto tiene una existencia virtual,
en el sentido de que es el puro efecto de representación entre un significante y otro. ¿Qué existencia esencial tiene eso? Si uno cambia este significante por otro significante, ese sujeto cambia. Ahora, ¿eso significa que no exista? No, por supuesto que existe, pero su existencia es estrictamente virtual. Si todo desencadena del significante, y el significante por naturaleza nunca es uno en sí y se representa así, entonces el efecto que tenemos es que la transferencia tampoco lo puede ser, y el lugar del analista tampoco lo puede ser. Entonces, a mí me parece peligroso pensar la noción del analista como algo esencial, que se sostiene y que nunca cambia. Me parece que un psicoanalista es algo que aparece y desaparece dependiendo de las posibilidades que se dan dentro de los discursos. Y esto no es hacer una habladuría psicoanalítica, hablar con palabras difíciles y hacernos los misteriosos. En realidad es muy concreto. Las esencias básicamente están dadas por un puro efecto virtual. Entonces, yo lo que digo en un momento en el libro es, bueno, vos serás padre para tu hijo, esposo para tu mujer, y siempre serás algo en función de otro. Lo que nunca vas a hacer, que es la gran frase que determina la noción de locura en Lacan, es yo soy yo. ¿Sí? Lacan dice, claro que el loco del psiquiátrico está loco cuando dice yo soy Napoleón. Pero si Napoleón dijera yo soy Napoleón, también estaría loco. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias por compartirnos tu libro y bueno, esperamos tenerte pronto para seguir dialogando estos temas que son muy interesantes. Muchísimas gracias por la invitación. Entre citas.